En la actividad se describe la manera en que Al-Biruni midió la altura de la montaña. Y dice, para medir la montaña, Al-Biruni tiene un tablero cuadrado, pautado con divisiones iguales a lo largo de sus bordes. Denote el tablero con ABCD y colóquelo verticalmente sobre el vértice C, según el diagrama. Desde D, cuelgue una regla que pueda girar libremente. Primero asegúrese que el lado BC está alineado con el pico de la montaña, en el punto E, y entonces fije el cuadrado en esa posición. El problema propone determinar la altura de la montaña en términos de longitudes fácilmente medibles. Justifique cómo se realizó. Se traza el segmento DE. Luego, denotemos por G el punto de intersección de los segmentos DE y AB. Ahora, los triángulos EFC y CHD son rectángulos. Por otra parte, la suma de los ángulos FCE más BCD más DCH es igual a 180 grados. De la misma manera, FCE más 90 grados más DCH es 180 grados. Y FCE más 90 menos HDC es igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo FCE mide lo mismo que el ángulo HDC. Por lo que los ángulos FCE y HDC son congruentes. Se concluye en primer lugar que los triángulos EFC y CHD son semejantes. Ahora los triángulos ADG y CED son rectángulos. Por otra parte, dado que los triángulos FCE y HDC son semejantes, entonces el ángulo FEC es congruente al ángulo HCD. Además, como los segmentos FE y HD son paralelos, entonces los ángulos FED y EDT tienen la misma medida, donde D está entre H y T. Además, el ángulo FEC más el ángulo CED es igual al ángulo GDA más el ángulo ADT. Y el ángulo FEC más el ángulo CED es igual al ángulo GDA más el ángulo DCH, puesto que el ángulo ADT y el ángulo DCH son congruentes. Dado que el ángulo FEC y el ángulo HCD son congruentes, entonces el ángulo CED es congruente al ángulo GDA. En segundo lugar, se concluye entonces que los triángulos ADG y CED son semejantes. Resumamos. Los triángulos FCE y HDC son semejantes. Y los triángulos ADG y CED son semejantes entre sí. A partir de A se tiene que CH sobre CD es igual a EF sobre EC. Y a partir de B se obtiene que AG sobre AD es igual a CD sobre CE. Las longitudes AG, AD y CD se pueden medir directamente. Y por lo tanto, a partir de ahí se obtiene CE. CH y CD se pueden medir directamente. Luego se obtiene EF, que es la altura de la montaña. Con actividades como esta se puede identificar figuras semejantes en diferentes contextos, aplicar los criterios de semejanza y resolver problemas que involucren semejanza y congruencia de triángulos. ¿Cómo se deduce a partir de la altura de la montaña el radio de la Tierra? Este es un complemento a la lectura que puede servir para afianzar otras habilidades, es decir, se puede completar la misma con la propuesta del problema de la medición del radio de la Tierra. Para ello se pueden plantear algunas preguntas generadoras. ¿Qué tipo de ángulos están involucrados en el esquema? ¿Qué relación tiene el ángulo recto en T y la recta AT en el contexto del problema? ¿Cuál es el objetivo de trazar la recta HA? ¿Para qué sirve haber determinado la altura de la montaña?